Buenos días, luz y sal, reunir y servir. Vamos a ver ahora la lección número 33 que se llama el Día de Dios y corresponde al tercer mandamiento de la ley de Dios: santificarás las fiestas. Y para ello vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría necesaria para poder entender lo que Dios nos quiere decir en esta lección. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Bien, en esta lección vamos a contemplar el tercer mandamiento del Decálogo, que es santificarás las fiestas. Y la lección se llama El Día de Dios, es la lección número 33. El dueño de nuestra existencia provoca el encuentro con nosotros. Como habíamos visto en la lección número 1, que nuestra posición ante Dios depende totalmente de cuál es la actitud del ser humano ante su Creador. Entonces, Dios nos hace completamente libres, inteligentes y con entendimiento y voluntad, capaces de conocer y capaces de amar, capaces de reconocer a nuestro Creador y capaces de saber cuál es la verdadera religión. Entonces, Dios nos dice en el Antiguo Testamento, Dios le dice a Moisés en el Decálogo: recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo hizo sagrado. Como podemos ver en el Antiguo Testamento, Dios bendice el sábado como el séptimo día, el día de descanso, para que se le dedique a Dios. Y efectivamente, este es un derecho que Dios tiene de darnos, de que el hombre tenga un día para el servicio de las cosas de Dios, para alabanza principalmente de Dios. Bueno, entonces vamos a volver al texto, vamos a recordar la expresión. Es la destinada a un pueblo primitivo de conceptos sencillos, y así da una razón de disposición. El Señor adopta de la manera humana de hablar. Él ha trabajado durante 6 días en la obra de la creación y entonces nos pide que descansemos el séptimo día. No es que Dios haya trabajado 6 días y descansado 1, porque Dios no tiene tiempo ni espacio, Dios es eterno, pero nos invita a que nosotros, que sí tenemos o conocemos días y noches, trabajemos durante 6 días y el séptimo se le dedica a Él por una necesidad que tiene el hombre de descansar y por un encuentro provocado por Dios para tener ese encuentro más cercano. Esto no quiere decir que los demás días de la semana pues no nos dediquemos a Dios o no nos acordemos de Él. Sabemos que en nuestra misión de sacerdocio tenemos que hacer oración día con día y consagrarle toda nuestra vida a Dios, pero Él nos pide un día especial para Él y nos pide el sábado como el día de descanso, el día de Dios. Tiene un sentido moral y espiritual, o sea, en el día de descanso, el sábado, principalmente hablando de físicamente, había descanso, pero también espiritualmente. En la religión mosaica también se hablaba de un descanso espiritual, de hacer oración, hacer sacrificios
y hacer una reflexión y darle culto a Yahvé. También en la religión mosaica, en tiempos de Moisés, también el sábado se ocupaba para las cosas de Dios. El sábado fue santificado por Dios mismo y tenía un sentido de liberación. Liberar al hombre de todas sus preocupaciones temporales y llevarlo a una vida más espiritual. En ese tiempo, el sábado, las cosas de Dios se veían en el templo. Vamos a suponer en una sinagoga donde se le rendía culto a Dios. Ya desde ese tiempo, el templo representaba un espacio para Dios, específicamente para Dios. Entonces, este mandamiento a través del tiempo se fue considerando como una ley, pero se volvió un poco irracional. ¿Por qué decimos esto? Porque llegó el momento en el que el día sábado ya no se podía ni siquiera curar a un enfermo. Así estuviera muy grave, no se le podía curar porque ellos se fueron al extremo, diciendo que no se hacía nada absolutamente que no fuera de las cosas de Dios. Jesús viene a cambiar ese precepto cuando Él les demuestra que es más importante la caridad al ser humano que el no hacer nada físicamente. O sea, es más importante la persona y no la ley. La ley se hizo para el hombre y no el hombre para la ley. Entonces, hubo dos acontecimientos muy importantes de Jesús. El primero fue la resurrección. Como todos sabemos, la resurrección se dio en día domingo. Y el otro acontecimiento importante fue Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, que también se dio en día domingo. Por lo tanto, los apóstoles, ya que Jesús había resucitado y ya había subido al cielo, deciden cambiar el día sábado por el día domingo para dedicarle a Dios ese día de culto y de alabanza. Domingo significa Dominus, día del Señor, día de Dios. Por lo tanto, ya en nuestra actualidad tenemos 2 días, el sábado, que significa Sabbat, descanso, y el domingo, que significa Dominus, día del Señor. Actualmente nosotros descansamos normalmente, los que se puede, descansar sábado y día domingo para ofrecérselo a Dios. Este cambio lo hicieron los apóstoles y principalmente lo hicieron porque había habido 2 acontecimientos muy importantes de Jesús y por eso deciden cambiar el día de culto a Dios con lo que se le conocía como asamblea. Se reunían y tenían como centro principal el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo era el culto principal que tenían en una asamblea. De ahí que viene el nombre de misa o envío. Misa significa envío. Por lo tanto, la misa se hacía en día domingo y el culto principal era el sacrificio de Cristo. Se derramaba la sangre, pero ya no la sangre de un cordero, sino la sangre de Cristo, a través del vino y el pan, ya que habían recordado en la última cena que Jesús les dijo: haced esto en conmemoración mía. Y desde entonces ese culto era el culto principal. Y hasta la fecha nosotros en día domingo tenemos misa, cuyo principal culto es el sacrificio de Cristo, cuando se convierten el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, este culto viene a ser una nueva ley en una nueva alianza, en el pueblo de la nueva alianza. Y se celebra en la Eucaristía, se le conoce como Eucaristía, misa o fracción del pan, en donde se
se hace principalmente el sacrificio. En ese momento es cuando toda la iglesia entera se arrodilla para ver y contemplar este misterio de Cristo en la Eucaristía. El domingo, al final de cuentas, se hizo general entre los cristianos y ahora cada domingo nos reunimos para esta celebración. Esta celebración tiene 4 cultos principales. Vamos a ver cuáles son. En cada misa se llevan a cabo 4 cultos principales. El primer culto se llama latréutico o acto de adoración. Es el momento, podemos encontrar muchos cultos de tipo latréutico, por ejemplo, cuando cantamos el Gloria, reconocemos a Dios, Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Cuando hacemos una oración interior, decimos Señor mío, Dios mío. En varios momentos tenemos este culto latréutico. Viene de latín, latría, que significa adoración. Recordemos que la adoración solamente se le puede dar a Dios. No existe latría para los santos o para la Virgen. Ese se llama dulía. Esto ya lo habíamos visto. Latría es la adoración únicamente a Dios, que ahí es donde nuestros hermanos separados se confunden un poco con nuestros cultos, porque ellos piensan que a un santo o a la Virgen tenemos el acto latréutico, y eso es falso. Latréutico es un acto de latría o de adoración que se hace únicamente a Dios. El segundo acto oculto dentro de la misa es el eucarístico o de acción de gracias. Podemos ver eucarístico, acción de gracias, pues en el momento de la Eucaristía, cuando nosotros le damos gracias a Dios por habernos salvado, por habernos redimido. Es un acto eucarístico, por ejemplo, en los 15 años, cuando se hace la presentación de los niños a los 3 años, o cuando se cumplen 15 años, son actos eucarísticos o actos de acción de gracias. Tenemos también el expiatorio. Expiación es la reparación de nuestras culpas individuales, o también pueden ser las culpas comunitarias. Un acto de expiación es un acto de pedirle a Dios perdón por todas las fallas y todas las faltas que he cometido. Por ejemplo, hay un canto, se reza el yo confieso ante Dios Todopoderoso: y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Es expiación. Y posteriormente se reza el Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Es un acto expiatorio, es un culto de expiación. Y finalmente el impetratorio, que es un acto de petición. Es un culto de petición, de pedir perdón, que viene del latín impetrare, que significa obtener pidiéndole a Dios por nuestras necesidades, por nuestros familiares, por mi salud, por el fin de la pandemia. Es un acto impetratorio. Entonces, los 4 actos que contiene la misa es el latréutico de adoración, eucarístico de acción de gracias, expiatorio de pedir perdón por nuestros pecados, y el impetratorio de petición. Es un acto de petición por nuestras necesidades. Y bueno, nosotros ya vimos en esta lección la importancia de la misa, cómo es que en un inicio los judíos, el pueblo de la antigua alianza, dedicaba el día sábado, el día de descanso, para ofrecérselo a Dios,
y después de la venida de Cristo, ese día se cambia a día domingo y ahora nosotros tenemos el día domingo como el día de Dios, el día del Señor. Y lo principal que podemos hacer es la oración, la caridad. El acto principal es ir a misa y el culto central de la misa es la Eucaristía, que es cuando Cristo vuelve a sacrificarse por la salvación o por la redención de los hombres. Resumiendo, Dios tiene el derecho de exigir y recibir nuestro acto de culto. El precepto de guardar el séptimo día mira a nuestro bien espiritual. Guardar el día sábado de descanso no es para bien de Dios, es para bien del hombre. El relato bíblico de los 6 días de labor en la creación y el séptimo del descanso de Dios nos presenta la imagen del empleo correcto de nuestro tiempo. De hecho, los judíos también labraban la tierra 6 años y el séptimo la dejaban descansar. ¿Sí? Lo que le decían el año sabático, ¿no? El descanso semanal es ante todo para relacionarnos con Dios y buscar lo necesario para el bien de nuestra vida espiritual. La oración, la lectura y la reflexión sagradas, el culto y las obras de misericordia son las actividades propias del día de descanso. El culto, ante todo por el santo sacrificio de la misa, es un deber inexcusable por el que adoramos a Dios, le agradecemos, le imploramos perdón y le solicitamos nuestros beneficios. Nuestro descanso definitivo será en el seno de Dios por toda la eternidad. En tanto, hemos de trabajar por el reino y la justicia. Muy bien, pues aquí termina la lección número 33. Espero les haya quedado claro y si tienen alguna duda, no duden en contactarnos. Gracias.